Este es un retiro muy particular, muy especial. En primer lugar porque es el primero del año y sobre todo porque necesitamos hablar algunas cosas hoy que nos van a servir de guía, no solamente para este 2013, sino aún de aquí para adelante. Más allá de que tengamos cada año una palabra específica, pero entendemos que lo que hoy vamos a estar hablando, tanto a la mañana como a la tarde, tiene que ver con la actividad, con el desarrollo de la congregación de aquí hacia adelante. Por eso es tan importante, así que les insisto que vengan lo más cerca posible, que no se me distraigan. Yo sé que el día está lindo para estar sentado afuera, pero tendremos oportunidad para hacer eso, no quiero que nadie se pierda nada. Así que, si tienen por ahí su Biblia, ábranla en el capítulo 3 de Marcos, capítulo 3 de Marcos, versículos 13 y 14. Este año vamos a estar moviéndonos básicamente sobre algunos textos que quizá ustedes ya vieron pegados el domingo pasado allí en la pared del templo, pero tanto esos textos como lo que quiero compartir esta mañana tienen que ver, entendemos, con un normal funcionamiento de la iglesia, ¿sí? Y básicamente aquello en lo cual como iglesia nosotros necesitamos caminar. Entendemos que esto que quiero compartir yo con ustedes esta mañana es palabra de Dios bien específica para nosotros. Eso no quiere decir que ese texto no lo puede usar otra persona, o que no tengamos que usar nosotros otros textos, pero específicamente queremos avanzar sobre este pasaje y afirmar nuestra vida congregacional sobre esto que yo les quiero compartir esta mañana, porque son dos parámetros específicos, bien claros, que nos van a ir guiando. Mateo capítulo 3. Ah, muy bien, estaban atentos. Así me gusta. Marcos capítulo 3. 1, 2, 3. Los adolescentes recién se levantan, che, y no escuchan nada. 3, el que va después del 2, antes del 4. ¿Ok? Bien. Marcos 3. Además está escrito ahí. ¿Lo ven? No lo ven, no importa. El que ve, que vea. Y el que no ve, que oiga. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Todos oyen? Si no, vengan más adelante. Esa es la opción que estamos diciendo desde hace rato, ¿sí? No trajimos la pantalla porque iba a ser inútil. Con la luz del día no íbamos a ver nada, así que optamos por el televisor y algo se ve. Marcos capítulo 13, entonces, versículos 13 y 14, dice que después subió al monte, está hablando de Jesús, ¿no es cierto? Jesús subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. En este corto pasaje, creo que si bien Marcos no sabía nada de trenes, nunca había conocido uno, pero pareciera como que él nos marca dos rieles sobre los cuales deberíamos movernos, y hablando de la iglesia, sobre los cuales la iglesia debería moverse. Son como dos rieles sobre los cuales debe marchar la iglesia. Y si ustedes lo ven allí, en ese pasaje, ustedes van a ver que hay dos elementos claves. Esos dos rieles son dos elementos clave sobre los cuales necesitamos trabajar. Uno tiene que ver con la intimidad con Dios y otro tiene que ver con la conquista, ¿sí? Intimidad y conquista. Cuando dice que los llamó para que estuviesen con él, está hablando de intimidad. Y cuando dice que los llamó para enviarlos a predicar, está hablando de conquista. Así que Jesús está llamando a sus discípulos para que hagan estas dos cosas al mismo tiempo, y este es el llamado que nosotros como iglesia también tenemos, a avanzar y crecer en la intimidad y en la conquista. Así que quiero tomarme unos minutitos para
mostrarle lo que yo interpreto acerca de este texto y a ver si nos podemos poner de acuerdo para caminar juntos sobre esto que nos parece muy importante. ¿Sí? Hablemos primeramente de la intimidad. Jesús dijo que los llamó para que estuviesen con Él, para que estuviesen con Él. Así que en cuanto a eso, esto me trae a la memoria varios pasajes importantes, no vamos a ver todos, pero por lo menos 2 o 3. En primer lugar, uno en Juan capítulo 15, versículo 5, donde Jesús dice, separados de mí, nada pueden hacer. Así que la primera razón por la cual necesitamos tener intimidad con Dios es porque separados de Él no podemos hacer nada. ¿Sí? ¿Ya lo han comprobado? Algunos creo que lo comprobaron de una manera muy fuerte, y otros, bueno, lo vamos comprobando también en el transcurso de los días, ¿no es cierto?, de nuestra vida, ¿no? Pero separados de Él, nada podemos hacer. Esa es la primera razón por la cual necesitamos intimidad con Él. No podemos hacer nada si no estamos enchufados a Él, conectados a Él, ¿sí? Alguna vez dimos este ejemplo, yo no me acuerdo si fue en algún mensaje de domingo o en la escuela de liderazgo, pero hablamos acerca de los aparatos electrónicos que hoy, por ejemplo, estamos usando a full aquí. Si no estuviesen enchufados a la corriente, no funcionarían. Podríamos desplegar todo esto aquí, impresionante, con excelentes músicos como esta mañana, pero si alguien va y me desenchufa el cable allí de la caja, no podríamos hacer funcionar nada, ¿no es cierto? Así que en la iglesia, en nuestra vida, podemos tener todo el circo muy bien armado, pero si no estamos conectados con Dios, la verdad es que no funcionamos. Podemos hacer el intento, Muchos llegan a darse cuenta de que la vida sin Dios es más pesado que submarino a remo, ¿no es cierto? Entonces, lo que más conviene es que nos enchufemos, que nos conectemos a Él, y entonces sí comenzamos a andar como corresponde. En segundo lugar, necesitamos intimidad, por lo que dice Proverbios capítulo 16, versículo 9. Proverbios 16, 9. Ese texto dice que al hombre le toca hacer planes y a Dios dirigir sus pasos. Al hombre le toca hacer planes y a Dios dirigir sus pasos. La segunda razón por la cual necesito la intimidad con Dios es porque Dios es el que dirige nuestros pasos, aunque hagamos muchos planes. ¿Sí? Algunos la cabecita no funciona tan a mil que apenas apoyamos un pie en el piso a la mañana, ya estamos organizando, planificando, acomodando, quitando, sacando, poniendo, ¿no es cierto? Pero la verdad es que el que dirige nuestros pasos es Dios, ¿no? Por eso es que entre nosotros tenemos la costumbre de decir, si Dios quiere, sería bueno atravesar la barrera de la costumbre y vivir realmente sabiendo y declarando que las cosas se hacen si Dios quiere, ¿sí? Él guía nuestros pasos. Entonces, nuestra mente puede planear, pero la última palabra es de Él. La última palabra es de Él. Nosotros aún podemos planificar nuestra vida en la congregación, nuestra vida en los ministerios, pero la última palabra es de Él, ¿sí? Un problemita que tenemos aquí es que a veces el Señor como que nos deja avanzar un poco, ¿no? Nosotros hacemos planes, le pedimos a Él la bendición y empezamos a caminar, como si Él lo hubiese aprobado, ¿no es cierto? Y a lo mejor Dios no lo aprobó nada, pero Él deja que avancemos, ¿no? Te deja un día, te deja una semana, te deja un mes, te deja un año, te deja una década, ¿sí? A veces pasa mucho tiempo, porque claro, los tiempos de Él no son los mismos que nosotros. Por ahí tenés personas del otro lado mirándote y preguntándose, ¿cuándo lo va a bajar el Señor a este? Que se cree que el Señor lo mandó. Y el Señor tiene sus tiempos, ¿no? Pero tarde o temprano, las cosas se acomodan a lo que Dios quiere. ¿Amén? Porque Dios nunca perdió el control de nada. ¿Sí? Tarde o temprano. Por más que proclames que sos cristiano, por más que proclames que vas detrás de una idea de Dios, que te sientas el mismo emisario
de Dios, ¿sí? En la tierra, y que pienses que podés tomar decisiones aún sobre otras personas. Un día una enfermedad te voltea y tenés un país llorando por vos, ¿no? Cuando Dios dice basta, cuando Dios te apaga la luz, se termina. ¿Sí? Entonces, la segunda razón, esta es la segunda razón por la cual necesitamos tener intimidad con Él. ¿Sí? La tercera, Mateo capítulo 22, Mateo 22, versículos 37 y 38. Mateo 22, 37 y 38. Esta es la tercera razón. No están en orden, las razones no es que sea una más importante que la otra, sino que todas son importantes y al mismo nivel. Mateo 22 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Así que la tercera razón de por qué necesitamos la intimidad con Él es porque es un mandamiento. ¿Sí? Es un mandamiento, te guste o no te guste, es un mandamiento. Además es el primero, además es el más importante. Fíjense qué interesante, alguna vez también explicamos esto, ¿no? De que los judíos llegaron a Jesús y le preguntaron, para probarlo en realidad, a ver qué decía Él acerca de sus mandamientos y cuál era el más importante. ¿Sí? Recuerden que no solamente ellos tenían los 10 mandamientos que había recibido Moisés y que los había escrito en una piedra, sino que además ellos tenían otros tantos mandamientos, 613 para ser más exactos. ¿Sí? Así que tenían una pila de mandamientos y quisieron probar a Jesús, seguramente, a ver si Él se los sabía todos, y si es que los sabía todos, a ver cómo los clasificaba para ver cuál era el más importante. Obviamente que Jesús, con su sabiduría, como siempre, ¿no? Él le dijo, lo más importante es amar a Dios. Amar a Dios. Y todo lo demás como que se va acomodando, todo lo demás se va acomodando, ¿sí? Me acuerdo que una vez, estudiando este texto, dije voy a hacer la prueba, y esto lo comenté, ya tampoco me acuerdo dónde lo comenté, pero sé que lo comenté en algún momento. Ustedes aguántenme las repeticiones, me estoy poniendo viejo, ya empiezo a repetir las cosas, pero a veces mejor, ¿no? Está bien. Pero me puse a ver si este amar a Dios y el segundo mandamiento que no está aquí, que es amar al prójimo, lo podríamos aplicar a todas las leyes de nuestros códigos. Y ustedes se pueden tomar el trabajito y van a ver que estos dos mandamientos son aplicables a cualquiera de nuestras leyes. Porque toda ley siempre se termina resumiendo en esto: o amas a Dios y amas al prójimo, o estás fuera de la ley. Cualquier ley, ustedes pueden hacer la prueba. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos tres razones bien claras de por qué necesitamos intimidad con Dios. El primer riel sobre el cual Dios quiere que nosotros avancemos como iglesia: intimidad. Así que queremos ser una congregación que enfatice mucho la intimidad. Queremos tener tiempos de intimidad con Dios. Por eso es que tenemos los retiros. Todo eso se lo voy a estar explicando en la tarde, pero ahora como que se los presento, ¿no? Los retiros, los cultos de adoración, las reuniones de adoración, los tiempos de adoración son muy importantes, porque es un riel sobre el cual Dios nos está diciendo que tenemos que avanzar. ¿Por qué? Porque separado de Él, a ver si lo acordamos, nos acordamos. Primero, ¿por qué? Porque separado de Él nada podemos hacer. Segundo, porque de Él, o Él mejor dicho, guía mis pasos. Y tercero, porque tengo que amarlo por sobre todas las cosas. ¿Sí? Podemos agregar más, pero con estos tres, con respecto a la intimidad, sea suficiente. Yo tengo que amarlo a Él por sobre todas las cosas. Y esto tiene que ver con la obediencia. Nosotros no fuimos llamados a entender, porque alguno dirá, bueno, pero yo no entiendo muy bien esto, denme un tiempito. La fe no es cuestión de entender, es cuestión de creer. ¿Sí? Cuestión de creer que si Dios dijo es así. Y no hay vuelta que darle. Entonces la intimidad con Él es algo que no podemos darnos el lujo de perder. De ninguna forma. De hecho, aún tendríamos que priorizarlo, creo, sobre otras cosas. Aún si hay actividades de la iglesia que me están quitando tiempo de intimidad, yo tendría que rever mi situación.
¿Por qué? Porque la intimidad con Dios es uno de los rieles básicos. ¿Sí? Bien, vamos al segundo riel, al de la conquista. Jesús dijo, para enviarlos a predicar. ¿Sí? Así que estos dos llamados tenían los discípulos y tenemos nosotros ahora. Intimidad con Él y conquista. Y cuando hablamos de conquista, estamos hablando en primer lugar de evangelizar. ¿Sí? La conquista tiene que ver con el evangelismo. Pero necesitamos entender bien lo que significa evangelizar. A veces nuestro antepasado, nuestro tiempo en la iglesia evangélica nos traiciona un poco y no entendemos bien qué significa esto de evangelizar. Si vamos a lo literal, la palabra evangelismo significa simple y llanamente llenarlo todo con el evangelio, anunciar buenas noticias. Anunciar buenas noticias, porque eso significa la palabra evangelio, buenas noticias. ¿Sí? Así que nosotros como iglesia, si tomamos esta palabra como directriz para nosotros, entonces, ¿cuál es la tarea? Llenarlo todo con buenas noticias. ¿Se entiende? Dejo la pausa a propósito para que ustedes se den cuenta que es algo que no sucede comúnmente, ¿no? Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, en casa, andando en la calle, en el trabajo o en el estudio, estamos rodeados de malas noticias. Me saltó una vieja canción que decía, estamos rodeados de viejo vinagre. Claro, ahora me doy cuenta. Porque todo está lleno de maldad, ¿no? Bueno, ahí los muchachos de mi generación se van a acordar, ¿no? Adrián, Julio, andan por allá atrás, se van a acordar, esa canción. También. Claro, porque todo está lleno de malas noticias. Nuestra función es llenarlo todo de buenas noticias. ¿Sí? Y como vamos a repasar más detalladamente a la tarde, ya sabemos que la palabra clave que nosotros tenemos como iglesia es la palabra libertad. Entonces, para nosotros evangelizar significa llenarlo todo de libertad, es decir, provocar que toda aquella persona que se cruce con nosotros sea libre de cualquier tipo de esclavitud. ¿Sí? Eso significa anunciar la buena noticia. O sea, si yo me encuentro con una persona que, por ejemplo, está pasando por un problema económico y yo le predico acerca de la prosperidad que solamente hay en Cristo, y además le doy las pautas para empezar a manejar su vida, administrar su vida correctamente, imagínense, a esa persona no solamente que le estoy dando una buena noticia porque le estoy dando un nuevo plan financiero, sino que además lo libero de la esclavitud financiera. ¿Sí? Lo mismo pasa si me cruzo con alguien que está enfermo. Entonces yo en la palabra le muestro cada una de las promesas de Dios que hablan acerca de nuestra sanidad. Le estoy dando una buena noticia. ¿Sí? Y lo libero de un problema, de una enfermedad. Y así con cualquier cuestión con la que nos crucemos en la calle, cuando yo le digo a la persona, mirá, hay una solución. Probablemente la persona piense que tenemos un medicamento, un yuyo o algo para ofrecer. Nosotros le sacamos la Biblia y le mencionamos algún pasaje bíblico donde Dios prometa sanidad. Le estoy anunciando una buena nueva. Le estoy anunciando libertad. Le estoy ofreciendo una fórmula que no es humana, que es divina. ¿Sí? Eso es evangelizar. ¿Por qué lo aclaro tanto? Porque de pronto para algunos salir a evangelizar es, bueno, nos ponemos todos de acuerdo, nos encontramos a las 9 en el templo, ¿sí? Un montoncito de folletos cada uno y a tocar timbre. Si quieren hacerlo, no está mal. Pero la verdad es que evangelizar va muchísimo más allá que eso. Muchísimo. Entonces yo ando por donde ande, no necesito ponerme de acuerdo en el horario con nadie, pero voy camino al trabajo, o ya estoy en el trabajo, o vengo de vuelta, o llego a mi casa y me cruzo con el vecino en la puerta. Donde esté, yo puedo evangelizar. ¿Por qué? Porque en cualquier lugar tengo la oportunidad de anunciar una buena noticia. ¿Sí? Y les digo, por cómo está el mundo, por cómo está todo, cada vez tenemos más oportunidades. ¿Sí? A veces uno, seguramente a usted le ha pasado,
Pero muchas veces a mí me pasó de tener que pedir a Dios, Señor, por favor, dame una puntita, haceme ver dónde está dame pie para que le pueda predicar a este y a aquel. Y a veces uno espera un día, 2 días, una semana, ¿no? Y no sabe por dónde arrancar. Pero hoy es tan fácil, ¿no? Porque hoy apenas saludas a una persona, ya te tira una mala onda. Entonces ahí ya tenés algo para anunciar una buena noticia. Llega uno y te dice, no sabes, mirá lo que le llegó, mirá que el corte otra vez ahí, me cortaron el piquete, que esto, y ya llega quejándose al trabajo y recién van a arrancar el día laboral. Entonces nuestra oportunidad, para decirle, pero pará, que no todo está mal, qué lástima que llegaste tarde, es lamentable, pero bueno, vamos a trabajar un poquito más rápido, pero fíjate, acá hay un montón de cosas que están bien, ¿sí? Primero, no estás solo. Segundo, mirá el día que tenemos. A lo mejor con el enojo que tenía ni siquiera miró para arriba y ni se dio cuenta que había un sol espectacular, ¿sí? Y tenemos la oportunidad todo el tiempo de anunciar buenas noticias. No ponernos del lado de la mala onda, no seguir en la corriente. Si no sabés, a mí también. Bueno, lo mío no fue un piquete, pero mi marido no escuchó el despertador, así que también tengo que llegar, mirá, enojadísimo, ¿no? Y le seguimos la corriente. No. Nos ponemos en la vereda del reino de Dios y anunciamos lo bueno que nos está pasando. Eso no quiere decir negar lo malo, sino enfatizar lo bueno. ¿Se entiende la diferencia, no es cierto? Lo malo está, y estará hasta que el Señor vuelva. A lo mejor solucionamos el tema del piquete, a lo mejor, no sé, viene un gobierno ahora que nos lleva a vivir una experiencia como la de Finlandia, qué sé yo, y nos volvemos el país más rico del mundo. Pero malo siempre va a haber. Amén, le gustó eso, Pero algo malo siempre va a haber, ¿sí? Entonces, tenemos que acostumbrarnos, y en esto vamos a trabajar todo el tiempo, en que nuestro vocabulario, nuestro mensaje, la forma en la que hablamos, siempre sea evangelismo, es decir, anunciando buenas noticias, no malas noticias, ¿ok? Bien, en segundo lugar, conquista también nos habla de quitar el pecado. Conquista nos habla de quitar el pecado. Ustedes saben que pecado significa errar el blanco, ¿sí? Errar el blanco, eso significa literalmente la palabra pecado, ¿ok? Entonces, entendemos por esa definición que pecado es todo aquello que desvíe nuestro objetivo. Todos sabemos que Dios predestinó un destino, valga la redundancia, para nosotros. Él trazó un objetivo, ¿sí? Todos aquí sabemos que Dios nos fabricó, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo en eso? Y todos sabemos que cuando nos fabricó, ya puso en nosotros un propósito, ¿sí? Estamos de acuerdo en eso, ¿no? En la mezcla que Él armó para formarte y formarme, Él ya puso un propósito que para cada uno de nosotros es diferente, ¿sí? Entonces, todo lo que yo haga que me desvíe de ese propósito, para el Señor es pecado. ¿Me entienden? ¿Sí? Por eso, como también alguna vez lo hemos explicado, lo que para ustedes es pecado, a lo mejor no lo es para mí. La religión trata de estandarizar los pecados, y te pone una lista de pecados. Entonces, algunas veces tenemos la tentación de preguntar, a ver, ¿cuáles son la lista de pecados? Entonces yo sé que eso no lo hago, pero todo lo demás está todo permitido. ¿Sí? No, no es así. Es decir, sí hay pecados que para todos son iguales, pero no por el hecho de que sean iguales, sino porque nos alejan a todos de la voluntad de Dios. Si yo miento, es pecado para mí, y es pecado para vos, y es pecado para cualquiera, porque la mentira a todos nos aleja de su propósito. Si yo fuese infiel a mi esposa, es un pecado para mí, para cualquiera de ustedes. ¿Por qué? Porque es algo que me aleja del propósito de Dios. Pero el pecado, según Dios, no pasa solamente por ese tipo de cosas que son más comunes, mundialmente conocidas, sino que también pasa por cosas sutiles, como por ejemplo, ¿qué hago con mi tiempo libre? ¿Qué hago con mi tiempo libre? Entonces, si yo estoy mirando televisión
tranquilo porque ya cumplí lo que Dios me pidió, y mientras estoy viendo televisión, Dios ni me habla, no necesita hacerlo porque yo ya hice lo que tenía que hacer. Entonces para mí mirar televisión no es pecado. Pero si yo estuviese mirando televisión sabiendo de que en realidad Dios me mandó que haga otra cosa, o mientras estoy viendo una película, Dios, porque Dios se puede presentar así, por lo que dijimos antes, se presenta y dice: quiero que te levantes y quiero que vayas a hablar con tu vecino, o quiero que te levantes y vayas a arreglar la situación con tu esposa, o quiero que te levantes y vayas a pedirle perdón a tu hijo porque estuviste muy duro con él, y no lo haces, entonces mirar televisión es pecado. ¿Entienden la diferencia? ¿Sí? Todo lo que te aleje de lo que Dios te dijo es pecado. Todo. Por eso, si yo no soy fiel con el tiempo, por ejemplo, y Dios te pidió que vos seas ejemplo en tu trabajo, digamos, ¿no? Que seas ejemplo, que muestres a los demás un ejemplo de honestidad, de integridad, y vos decías: si todos llegan tarde, con que llegue 2 minutos antes del jefe que viene 1 hora después, está todo bien. Pero eso te aparta de lo que Dios te pidió, es pecado. Entonces llegar tarde es pecado. Y así podríamos seguir todo el día dando ejemplos cotidianos, ¿sí? Si yo ya sé que Dios me ha pedido algo y no lo hago, es pecado. ¿Se entendió la diferencia? Entonces, ese es el sentido de conquista que encontramos en la frase quitar el pecado. Nuestro objetivo como iglesia es no solamente entenderlo nosotros, porque el quitar el pecado empieza por nosotros mismos, ¿sí? Ya sabemos que poca autoridad tenemos o ninguna cuando yo intento enseñarle algo a otro que yo mismo no lo he puesto en práctica. Entonces todo esto empieza por mí, yo tengo que ser el primero. Puede ser que se me escape alguna cosa, pero si yo soy suficientemente humilde y sensible a la voz del Espíritu Santo y pido perdón inmediatamente, no hay problema. Dios te dice: no hay drama, dale, seguí para adelante, te equivocaste, estuvo mal, pero seguí para adelante, ya que pediste perdón, vamos para adelante, ¿sí? Como siempre decimos, el problema no es descubrir que yo estoy en pecado. El problema es si el día de mañana empieza sin que yo haya pedido perdón por ese pecado. Entonces sí estoy en problema, ¿sí? Si de pronto el Señor ahora cae acá con una revelación y vos te das cuenta y decís: soy pecador, voy a ser consumido. No, quédate tranquilo porque lo acabas de descubrir. Pero si al mediodía seguís con la misma actitud, entonces yo por la duda me corro porque ahí sí te va a caer el rayo en la cabeza. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Eso es quitar el pecado. Es ayudar a la gente a que se concentre en el blanco que Dios pensó para cada uno de nosotros. Y que todos acierten el blanco de su vida. ¿Ok? Tercero, conquista también tiene que ver con presentar a todo hombre perfecto delante de Dios. Presentar a todo hombre perfecto delante de Dios. Esa frase es una frase del apóstol Pablo cuando le escribe a los Colosenses, capítulo 1, versículo 28. ¿Sí? Donde él se propone presentar a todo hombre perfecto delante de Dios. Entonces nuestra tarea en la conquista es trabajar con la persona a tal punto de que cuando se la presentemos a Dios, esa persona ya esté perfecta. ¿Qué significa perfecto en la Biblia? En la Biblia por ahí perfecto no significa lo mismo que significa para nosotros, ¿no? En la Biblia perfecto significa maduro, acabado, ¿sí? Algo que se terminó. Eso es perfecto. Entonces, ¿qué significa para la Iglesia del Camino la tarea de conquistar? Significa trabajar en una persona hasta que sea perfecto, hasta que el plan de Dios termine con esa persona, ¿sí? Entonces, cuando yo comienzo con una persona, digamos, el primer puntito, el de evangelizar, empiezo a evangelizar, empiezo a predicarle, vamos al segundo puntito, empiezo a sacar los pecados que él tiene, que le impiden alcanzar su objetivo, ¿sí? Todo eso me lleva tiempo, yo no lo puedo abandonar, porque si lo abandono en medio del camino, no estoy cumpliendo el tercer objetivo, que es presentarlo perfecto. Mi tarea empieza cuando yo le presento el Evangelio y continúa hasta que él pueda caminar solo, ¿sí? Así que el discipulado a veces lleva mucho más tiempo que 10 o 12 lecciones de un manual, ¿no?
Además, yo sé que hubo un tiempo, toda una corriente, y todavía hay, que nos enseña, bueno, vamos a salir a predicar a la calle, que se convierta la gente y después que se arregle el Espíritu Santo, ¿no? Lamentablemente yo personalmente no puedo estar muy de acuerdo con eso, porque es como parir y abandonar, ¿no? ¿Qué sienten ustedes cuando ven en el noticiero que una madre abandonó su bebé en un terreno baldío? ¿Qué sienten? Me imagino que debe ser lo mismo que siente Dios cuando yo predico a una persona, le doy vida, le transmito vida porque le estoy predicando, nace de nuevo y después lo dejo ahí a la deriva, ¿no? Y bueno, ahora arreglate como pueda, en cualquier momento viene el Espíritu Santo en forma de paloma sobre tu vida, así que quédate acá a esperar. No, eso ya pasó, eso no va a volver a suceder. ¿Sí? Entonces yo soy responsable, entonces si yo entiendo que soy responsable, yo no puedo salir así como se me ocurre, sino que necesito planificar aún la tarea de evangelismo. Y bueno, yo me voy a concentrar en mis compañeros de trabajo, por ejemplo. Voy a trabajar ahí el tiempo que sea necesario, 1 año, 2 años, 3 años, pero yo le evangelizo, lo discipulo, hago todo esto, ¿sí? Hasta que en un momento la persona camina sola, ya está maduro, la tarea terminó. ¿Se entendió? Entonces, eso es conquista para nuestra congregación. Es evangelizar, llenarlo todo con buenas noticias, es quitar el pecado, y es presentar a toda persona perfecta delante de Dios. ¿Sí? Entonces, quiero que nos mentalicemos en esto, estas 2 palabritas, creo que no es muy difícil que recordemos esto, ¿no? De que como congregación avanzamos sobre estos 2 rieles, intimidad y conquista. Así que cuando necesites recordar, a ver cómo era, por dónde vamos como iglesia, intimidad y conquista. Perfecto. Cuando algo no ande bien en tu vida, lo primero que tenés que revisar es tu intimidad y tu conquista. ¿Sí? ¿Te estás sintiendo mal? ¿No te sentís cómodo? Bueno, a ver, revisemos. ¿Cómo está tu intimidad? No, con Dios ando bárbaro, perfecto. ¿Y la conquista? Bueno, ahí no tanto. Entonces ahí empezamos a descubrir. Creo que intimidad y conquista, estos 2 rieles, aún se van a transformar para nosotros en una especie de filtros. Para saber qué está bien y qué no está bien en nuestras vidas y obviamente en la vida de la iglesia. ¿Sí? Entonces, cuando yo a la tarde les presente el programa del año y de los años sucesivos, ustedes van a entender que allí hay actividades que tienen que ver con intimidad, hay actividades que tienen que ver con conquista y por eso no podemos apartarnos de ellas, porque estaríamos saliéndonos de la voluntad de Dios para nosotros, ¿me entienden? Entonces, la intimidad con Él, fíjense cómo una cosa atrae a la otra. Les leo. La intimidad con Él me lleva a una constante necesidad de cumplir con sus deseos. ¿Cuáles son sus deseos? Que todos procedan de arrepentimiento, dice la palabra. Así que su deseo es que todos se conviertan, vamos a decirlo así. ¿Ok? Entonces, repito, la intimidad con Él, cuando yo estoy cerca de Él, conozco su corazón, entonces me doy cuenta que Él quiere que todo el mundo se convierta. Entonces eso me lleva a lo segundo, a la conquista. Porque como yo veo lo que Dios quiere, empiezo a avanzar en la conquista. El avance en la conquista me lleva a una tremendísima urgencia de mantenerme cerca de Él, pues la tarea me es imposible. ¿Sí? Entonces yo voy a la intimidad. Dios me habla, me muestra su corazón, me doy cuenta de que Él quiere que todo el mundo se convierta, así que empiezo a trabajar en la conquista. Pero cuando empiezo a trabajar en la conquista, y a predicar y a comprometerme en un ministerio, entonces me doy cuenta que sin Él no puedo, entonces vuelvo a la intimidad. Y cuando vuelvo a la intimidad, vuelvo a escuchar su corazón que sigue diciendo, mirá, todavía hay gente que no se convierte. Entonces vuelvo a la conquista. Cuando estoy en la conquista me doy cuenta que sin Él no puedo, vuelvo a la intimidad. Y la intimidad es la conquista, y la conquista es la intimidad. ¿Sí? 2 rieles sobre los cuales vamos a tener que caminar quizá por el resto de nuestras vidas como iglesia. Intimidad y conquista. ¿Me entiendes? Entonces, aún podemos hacernos algunas autopruebas
autoevaluaciones. Por ejemplo, seguro usted quisiera probar ahora mismo cómo está su intimidad con Dios. No tenemos el intimidómetro, ¿no? Pero hay una forma sencilla de comprobar la intimidad que tenemos con Dios. Si tenés intimidad con Dios, vas a estar desesperado porque la gente conozca a Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo probás tu intimidad? Mirando tu conquista. Si no estás comprometido en la conquista, es porque no estás escuchando el corazón de Dios. No estás viendo lo que Él quiere. Si estás haciendo cualquier otra cosa y no estás conquistando para su reino, es porque no entendiste nada de lo que quiere su corazón. Porque ni lo estás escuchando, no estás cerca de Él, porque esto se escucha solamente cuando uno está cerca de Él. ¿Sí? Ahora, segunda autoevaluación. ¿Cómo probás tu avance en la conquista? Vos querés, a lo mejor vos te preguntás, bueno, a ver, ¿seré un buen obrero? ¿No seré un buen obrero? ¿Estaré trabajando bien? ¿No estaré trabajando bien? Mira, la solución es esta. Si estás trabajando bien y como Dios quiere en su reino, vas a sentir tanta necesidad de estar en su intimidad porque te das cuenta que solo no podés. ¿Sí? Entonces, ¿querés probar tu intimidad? Mira tu conquista. ¿Querés probar tu conquista? Mira tu intimidad. Una cosa nos lleva a la otra. Una cosa nos lleva a la otra. ¿Sí? La intimidad te conduce a la conquista. La conquista te regresa a la intimidad. La intimidad te conduce a la conquista. La conquista te regresa a la intimidad. Buena frase para las chicas que hacen los cartelitos en el templo. ¿Dónde están las chicas? ¿Dónde está Paula y ahí, allá? Anótenla, por ahí pueden hacer algún otro cartelito un día de esto que nos recuerde este retiro y que nos recuerde estos dos rieles. La intimidad te conduce a la conquista. La conquista te regresa a la intimidad. Querida iglesia, por acá tenemos que caminar. Quise empezar esta mañana con esto porque es lo más fácil de recordar. Lo de la tarde es más vale que vengan con lápiz y papel porque van a tener que anotar bastante. Si quieren y si no, no hay problema porque igual se lo vamos a ir haciendo acordar constantemente. Pero empecé por lo más fácil de recordar: intimidad y conquista. ¿Sí? Intimidad y conquista. Aún tiene que ser dos palabritas que en casa no nos repitamos el uno al otro. Cuando nos encontramos en los grupos, repetirnos uno al otro. En la iglesia, en los pasillos, ¿cómo anda tu intimidad? ¿Cómo anda tu conquista? ¿Sí? En la intimidad, bárbaro, me estoy fallando en la conquista. Bueno, déjame que yo te ayude en la conquista, vos ayúdame en la intimidad. Y así, intimidad y conquista. No es difícil de recordar, ¿no es cierto? Bien. Generalmente a principio de año esperamos esa palabra de Dios que acomode nuestros pasos, que nos dé la guía para avanzar durante todo el año. Esta es la gran palabra que tenemos que recordar de aquí en adelante. No puedo descuidar mi intimidad, no puedo descuidar la conquista. ¿Me entiendes? Te voy a pedir que ahora dejes tu Biblia, dejes tu virome, dejes tu papel. Y que rápidamente pienses acerca de estas dos palabritas en funcionamiento en tu vida. Y que revises, así como te lo sugerí recién, que revises tu intimidad, que revises tu conquista. Si te sirve la prueba que recién te expliqué, hacela. Revisa tu intimidad mirando a ver cómo ha sido tu conquista últimamente. Cuando la intimidad con Dios es fuerte, cuando es muy fuerte,
es difícil que puedas pasar al lado de alguien a quien Dios quiere tocar sin que te enteres. Déjenme que le saque un peso de encima. Dios no quiere que le prediques a todos con los que te cruces. Ni Jesús lo hizo. Jesús pasó al lado de miles a los cuales ni miró. Jesús pasó al lado de miles de enfermos que no sanó, y probablemente endemoniados también, que nunca liberó. Pero Jesús mismo aclaró que Él hacía lo que veía hacer al Padre. Entonces Jesús tenía esa percepción, había desarrollado esa percepción espiritual, una percepción que se desarrolla cuando te pasan las horas que se pasaba Jesús orando a solas en el monte, ¿sí? Él tenía esa percepción que podía identificar cuando Dios le estaba mostrando, cuando Dios Padre le estaba mostrando a una persona. Entonces ahí se paraba. Él podía a lo mejor avanzar en medio de una multitud donde la gente gritaba y lo empujaba y lo tocaba, y había gente por todos lados, y de pronto pararse debajo de un árbol sicómoro, mirar a Zaqueo y decirle: bajá, que hoy necesito cenar en tu casa. Y todos los demás ahí se quedaron aplaudiendo, pero el Padre quería trabajar con Zaqueo, no con los demás. Y el testimonio de Zaqueo fue tan impresionante que los otros que se quedaron aplaudiendo en la fila terminaron recibiendo palabra de Dios. ¿Se dan cuenta cómo trabaja Dios? ¿Sí? Nos conviene trabajar con Él, porque Él nos dice exactamente dónde no vamos a perder el tiempo. Por eso te insisto y te quito esta carga. No es que Dios quiera que le prediques a todos, que Dios quiere que sanes a todos los enfermos, etcétera, etcétera. Pero en la intimidad con Él, yo sabré identificar con quién quiere Dios que trabaje. Aún nosotros mismos, nuestro corazón, dice la palabra, que es engañoso más que todas las cosas. Entonces, claro, uno quiere, dice, pero yo quiero mucho a mi compañero de trabajo, yo amo mucho a mi papá, a mi mamá, a mi esposo, a mi esposa, yo quiero que ellos se conviertan. Pero hasta que Dios no empiece a mover los hilos, no vas a tener éxito, no te desgastes. Mientras tanto, seguí orando, eso no está prohibido. Orá, intercedé, ayuná. Pero empezá a actuar recién cuando Dios en la intimidad te lo mostró, y entonces tendrás éxito. ¿Sí? ¿Cómo hizo Jesús? Entonces, probá tu intimidad ahora analizando tu conquista. ¿Cómo ha sido tu conquista? Sentiste, quizás estabas parado en la parada del colectivo o en algún lugar, en alguna oficina, y sentías ese golpe dentro tuyo que te decía: dale, hablale. Hasta que esa persona tiene problemas, fíjate la cara que tiene, y vos por vergüenza no lo hiciste. Revisa tu intimidad. Eso habla de que probablemente tu intimidad no fue tan fuerte porque no supiste bien si era de Dios, si era del diablo, si era de la carne. Entonces, te sugiero que empieces trabajando en tu intimidad, fortaleciendo tu intimidad, estando más tiempo con Él a solas. Siempre me acuerdo un consejo que me dio mi primer maestro de adolescente, que hoy es pastor aquí. Miren, nosotros estamos allá en Misiones, y hoy él y yo estamos aquí, pastoreando en esta zona. Él es pastor allí en Pomona. Y él siempre me decía: tenés que hablar más con Dios de los hombres que con los hombres de Dios. Y a mí me quedó grabado eso, ¿no? Porque él me hablaba del éxito de la oración, de la eficacia de la oración, ¿no? Nosotros en nuestro arrebato queremos hablar con todo el mundo, y bueno, a lo mejor no está mal que sientas arrebato por predicar, pero el tema pasa por el éxito. No tenés éxito y a la larga te terminás frustrando. Pero cuando haces solamente lo que Dios te dijo que hagas, el éxito es del 100%, no hay fracaso, no hay frustración, no hay retroceso. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Si
querés volver a tomar tu lápiz y tu papel, podés anotar ahí alguna cosa que Dios te esté mostrando ahora con respecto a la intimidad y la conquista. Pero algo personal, si querés, para no olvidarte cuando llegues a tu casa esta tarde, esta noche, antes de acostarte, revisar los apuntes y hacer un pacto con Dios y decirle: Señor, yo voy a trabajar más en mi intimidad, yo voy a trabajar más en mi conquista. Lo que necesites, pero estos son los dos rieles que te van a conducir a tu crecimiento, a tu madurez, a tu desarrollo, a tu objetivo, tu propósito. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido ahora que tu Espíritu Santo nos esté ministrando, haciéndonos ver, Señor, cómo está nuestra intimidad, cómo está nuestra conquista. Señor, mostrándonos lo que tenemos que reforzar. Quizás fuimos muy aventureros, quizás no le teníamos miedo a nada y avanzábamos, pero nuestra intimidad contigo se fue palideciendo. Quizás al revés. Quizás nos gusta estar esos tiempos de adoración, pasar horas a solas contigo, pero a la hora de la conquista no hemos sido obedientes. Hoy, Señor, estamos entendiendo que tú quieres que avancemos sobre los dos rieles al mismo tiempo. Que sin dejar de ser íntimos de Dios, al mismo tiempo seamos bien obedientes en todo lo que Dios quiere. Que no dejemos de hablar con nadie que Dios nos diga que hable. Que no dejemos de llenarlo todo de buenas noticias. Que no dejemos de hablar y de preocuparnos por aquello que es obstáculo para alcanzar tu propósito. Señor, que nos preocupemos para que todos aquellos con los cuales empezamos la tarea alguna vez lleguen a ser perfectos, maduros, completos en ti. Y otra vez, Señor, ayúdanos a darnos cuenta que sin ti no podemos hacer nada. Ayúdanos a darnos cuenta, Señor, que aunque nuestra mente funcione aparentemente bien, a full, planificando, quizás nos levantemos aún temprano y nos acostemos tarde, porque tenemos una agenda llena, porque se nos han ocurrido muchas cosas y porque queremos ser creativos, pero que nunca olvidemos que tú eres quien guía nuestros pasos. ¿Qué haremos si tú estás de acuerdo? ¿Qué iremos si tú estás de acuerdo? Y Señor, por sobre todo, que nunca olvidemos que tú estás esperando que te amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Bendito Dios, ayúdanos a entender esta palabra. Espíritu Santo, te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a cada uno a entender lo que significa intimidad, lo que significa conquista, para que aún como iglesia podamos conformarnos como un equipo sólido, consistente, donde cada uno sabe exactamente lo que tiene que hacer, lo hace y lo pone en práctica, y vemos el beneficio como iglesia, vemos el beneficio como reino, y tu gloria, Señor, literalmente empieza a llenar la tierra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Intimidad y conquista. Después tomen sus apuntes y lo revisen. No es difícil, ¿no es cierto? Intimidad, ¿por qué? En primer lugar, porque separados de Él, nada podemos hacer. En segundo lugar, porque Él guía nuestros pasos. En tercer lugar, porque es el primer mandamiento. Conquista, ¿por qué? Porque tenemos que llevar buenas noticias, ¿sí? Porque tenemos que quitar el pecado y porque tenemos que presentar a todos perfectos, ¿sí? Bien, hasta yo me lo aprendí, lo escuché una sola vez y lo sé que aprendí.
repásenlo. ¿Ok?